David fue un muchacho que desde pequeño fue rechazado. ¿Sabía usted que él fue experimentado en todas las áreas de su vida? Y por eso David, amado hermano, amada iglesia, es el referente de Jesús. Jesús viene de la genealogía de David, ¿verdad? ¿Y cómo era que lo aclamaba el ciego Bartimeo? ¿Cómo era que decía en la orilla del camino? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque David fue experimentado en muchos sufrimientos, en dolores, en caída, en todo. Aunque Jesús no pecó, ojo, Jesús no pecó. Y fue experimentado, varón experimentado en sufrimiento y en dolores. Ahora David, cuando era un jovencito, la Biblia nos enseña que Isaí tenía 7 hijos, más David eran ¿cuántos? 8. Pero David no se contaba entre los 7. ¿Qué pasaba ahí entonces? Que David era un hijo fuera entonces del matrimonio y había un rechazo en la vida del jovencito. Y por ser el menor de esa familia, entonces lo aislaron a cuidar las ovejas. Vaya para el monte, usted es el que va a cuidar el corral que está por allá. Y los demás eran de prestigio, eran del ejército. No cualquiera era del ejército del pueblo de Israel. Y mire que cuando David, usted ha leído la historia, desde pequeño ha leído la historia, se la han enseñado. David lo mandan a llevar el papá. Vaya, David, venga, vaya a ver cómo están sus hermanos. Llévele queso y llévele, ¿qué más le llevó? Galletas, pan, ¿verdad? Llévele queso y mantequilla. Claro, porque él ordeñaba las vacas, las ovejas, él tenía que llevar a queso y mantequilla. Llévele a sus hermanos y me avisa cómo están ellos. Él es el de los mandados. En la familia, cuando nosotros venimos de una familia numerosa, hay veces que los padres, no todas las veces, se enamoran más de uno de los hijos para los mandados. Nosotros aquí, los que están en otro país, los mandados aquí es ir a la tienda y comprar, ¿verdad? Es ir al almacén y comprar, hacer la diligencia. ¿Sabe qué pasa? Que hay uno de esos muchachos que llega al momento que dice: todo soy yo. Todo soy yo. A mí es el que más me manda, mami. Papá es el que más me manda. A mí es el que no me dejan ni descansar. Estoy comiendo y tengo que dejar el plato en la mesa porque tengo que ir a la tienda. Y ese a veces va llorando y tragando. Esa es la historia que nos pasa a nosotros, los que hemos nacido en un hogar donde hay más de 10. ¿Cuántos tienen el privilegio que han nacido donde hay más de 10? Eso es una bendición. Pero manda Juanchito, manda Julanito, manda Perencita. No, vaya usted. Oiga, lo que no hemos entendido es que si nos mandan a nosotros, porque hay algo especial en nosotros. Eso es lo que nosotros no entendíamos cuando éramos niños, que hay algo especial, que en ti lo que Dios quiere forjar es un liderazgo, que en ti lo que Dios quiere llevarte a una nueva enseñanza, a nuevas puertas abiertas. Eso muchas veces no lo entendemos. Aleluya, alabado sea Dios. Pero David, como era un joven obediente, la obediencia nos hace grandes. Él era obediente. Y lo más grande era que el Espíritu de Jehová estaba con él. No hay cosa más grande para nosotros que Dios esté con nosotros. Aleluya. Y David lo enviaron a llevar la leche, la mantequilla, a llevarle queso a los hermanos, a los hermosos, a los corpulentos, a los del ejército. 1.90, 1.80. Esos eran los soldados fuertes. Y David tal vez tenía 1.60. 1.70, los judíos eran hombres de casi 2 metros. Y si un hombre tenía 1.70, ¿era qué? Era pequeño en el pueblo de Israel. Ahora, cuando la Biblia dice que David era más pequeño que los hermanos, no era que era de 1.50, no vaya a pensar eso. Eso lo encontramos nosotros aquí en María la Baja. Pero allá en Israel no, porque los hombres israelitas eran altos.
Saúl, cuando lo escogieron para rey, se paró dentro de todos los hombres y sobresalía de la estatura, era más alto que todos. Y mira lo que pasó con David. Fue allá. Sus hermanos, de una vez, ¿qué pasó con ellos? Sígame la historia. Los hermanos que hicieron con David lo recibieron. Ay, hermanito mío, el pequeño de la casa, míralo cómo está todo quemado, no te estás cuidando. ¿Cómo lo recibieron? ¿Quién sabe? Lo regañaron y le dijeron: ¿qué viniste a buscar aquí? Sabemos que tú eres un pelado travieso. ¿Qué vienes a buscar para acá? Quieres estar metido en todas las cosas. Eres un mirón. Y empezaron a ¿qué? Eso se llama ¿cómo? Rechazo. Eso se llama rechazo. Eso se llama maltrato verbal. ¿Cuántos hermanos no te han rechazado, te han golpeado, verdad? Y sabe que eso va trayendo ¿qué? Va acumulando cargas en el alma. Ahora no solo bastó eso. David, diga conmigo, tenía el espíritu despierto. Y él se dio cuenta y miró que había un menosprecio, no contra él, sino contra quién, contra el pueblo de Dios. Y él dice: no es posible. Y escuchó maldiciendo a Dios y a su pueblo. Y él dijo: ¿quién es ese incircunciso? Pero mira esto, David mata a Goliat. La historia sigue rápido, vamos a pasar rápido el telón. Pasó la historia, mata a Goliat, ¿verdad? Capítulo ya, voy ya por allá por el capítulo del segundo libro de Samuel, como por el 12, 13, 16, mata a Goliat. David entonces comienzan a exaltarlo y a halagarlo. Y sabe que empezó a crecer la envidia. Y un rey que vio que le dieron la victoria, un rey llamado Saúl, entonces se lanza ¿contra quién? Contra David, y lo aborrece y quiere matarlo. Ahora entonces contra David hay un ataque de muerte, y entonces él tiene que huir. Pero mira lo que dice la palabra. Dios le dijo a Samuel: ves a Ramá y vas a ungir a un hijo de Isaí para rey. O sea, vamos a reemplazar ¿a quién? A Saúl. Ya Dios sabía lo que iba a pasar con Saúl. Necesito que me vaya a ungir un hijo de Isaí como rey. Y mira lo que pasó cuando fueron a ungir a David. Samuel llegó, el sacerdote de Dios, llegó con el odre del aceite para ungir, con el cuerno, perdón. ¿Y qué dice que pasó? Vamos a la historia. Llegó Isaí: Dios me mandó aquí para que ungiera a uno de tus hijos como rey. Él dice: claro, vente para acá. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Isaí? ¿Quién se acuerda? De lo del ejército. No se acuerda, eso es hace un poco de años, usted no estaba nacido. Y trajeron el primero, el corpulento, brazos bien gruesos, un porte de una estatura casi como la de Saúl. Y el Señor le dijo: ese no, dile que ese no. Ese no, dijo el Señor. Samuel: otro, ese no. Traigan el otro, vistan el otro, eso no. Ese no es. Y para ungir a alguien lo preparaban, no iba a salir así delante del sacerdote. Vaya, traigan, díganle al otro que se ponga la túnica bien, que se limpie. Póngase una túnica limpia. Venga, aquí está. Nada. 7 y ninguno de ellos era. Y él le dijo: yo me imagino que el sacerdote dice: el Señor dice que ninguno de los 7 es ahí. ¿Y tú tienes más hijos? Ah, sí. Hay otro. El último retoño. Hay otro, el que no tenían como que muy legal en la casa, como que no valía mucho por el oficio que tenía. El que estaba detrás del corral de las ovejas, y el que está allá no tiene perfume, no tiene aromas, sino el perfume de las vacas. El que está allá no anda con las manos limpiecitas, no se baña con jabón de olorcito, no. Ese tal vez tiene las piernas rayadas del monte, de los espinos, de los abrojos. Ese tal vez tiene la túnica rota cuando corría atrás de los osos. Usted se imagina un oso, un león, cuando le tiraba la manotada así, me imagino que le rayaba la túnica. Pero David dice que los mataba con el poder del Señor. Ahora mire lo que está pasando. O sea, en David
experimentó el rechazo. Y el rechazo es una carga que no deja crecer a nadie en el Cristo Jesús. ¿Cuánta gente no vive rechazado? Y los problemas más grandes los conocemos ¿a dónde? Dentro de nuestras mismas casas. Los problemas más grandes están dentro de la misma familia. ¿Sabe que hay personas que no se pueden afirmar en Dios porque tienen grandes rechazos familiares que no les dan la libertad para afirmarse en el Señor? Pero hasta que no sueltes el rechazo, tu vida no puede crecer, no puede cambiar. Y él le dijo: Samuel, ese sí es, unge a ese. Desde que Samuel ungió a David, ¿usted cree que los hermanos quedaron contentos? ¿Cuál contento iban a quedar si no lo querían ver ni en el ejército? ¿Ah? Ahora, lo grave para los hermanos es que el que va a ser rey es David, va a gobernar sobre ellos. Pero cuando miraba esta historia y analizaba esto, ¿por qué David dijo: echa sobre Jehová tus cargas? ¿Estaba experimentado o no? Estaba experimentado. Yo no sé a cuántos de ustedes lo han rechazado o aún lo seguirán rechazando. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos han visto como poca cosa en nuestras mismas familias? ¿Cuántos te han visto como un hombre, como una mujer que no tiene mucha importancia? Pero lo que no saben es que lo que Dios va a depositar sobre tu vida es un poder sobrenatural que va a cambiar la misma historia de ellos. Aleluya, alabado sea el Señor. Lo que no saben ellos es que va a haber una unción tan poderosa que Dios va a depositar sobre nosotros. Aleluya, alabado sea el Señor. Hace un tiempo le decía que el rechazo duele más que el mismo hambre, y el hambre duele más que cualquier cosa. Pero el rechazo duele cuando viene más de los que amamos. Amén. El rechazo duele. Y yo sé por qué te lo digo, porque cuántas veces nos han rechazado. Sabe que los que hemos quedado sin papá biológico a temprana edad, recibimos rechazos de las familias. De pronto los que quedan piensan que no vamos a surgir porque, ay, pobrecito. ¿Sabe que cuando uno queda sin padre biológico desde temprana edad, de los 10, 5 años, mi hermano menor no conoció a mi papá? Y mire lo que le voy a decir. Hay gente de la misma familia, nos van a calificar, nos van a arropar con un manto sucio que se llama la miseria, la miserableza. Y siempre van a decir: ay, pobrecito, ay, qué grave, qué dolor. Y eso va marcando a la persona, y eso lo va destruyendo moralmente, internamente. Y conmigo hacían eso también. Entonces mis tías paternas querían tenerme todo el tiempo, y yo fui creciendo, y querían siempre dormir. A mí no me dejaban crecer porque siempre era el Ramoncito. Ay, el Ramoncito, pobrecito. No me dejaban crecer. Yo viví ese rechazo fuerte, y viví ese rechazo hasta que empecé a hacerme hombre. ¿Sabes? Cuando querían que uno no ni siquiera se pusiera una camisa nueva, sino la camisa que dejaba el primo, no era de segunda sino hasta de cuarta. ¿Tú te imaginas eso? ¿Y cuánto no hemos sentido ese rechazo? Que a veces uno dice: bueno, y ya está vistiendo como los pelados, como los raperos, la camisa le queda ancha y por acá abajo. Es que ese no era la talla tuya, pero te la tienes que poner por ley porque no tienes más. ¿Sabe? En los tiempos que yo era pequeño, todavía no había, como se dice ahora los muchachos, el flow de los raperos no estaba. Sino era la música de Elvis Presley, mucha música por allá, muchos pantalones boca ancha, campana. Yo no sé cuántos de ustedes usaron eso, ¿verdad? Y la camisa era ancha aquí la manga. ¿Sabe, mi amado hermano? El rechazo lo sentimos fuerte. David vivió eso. Por eso Dios no se equivoca en la palabra cuando coloca los ejemplos, para que nosotros no nos dejemos matar de un rechazo. Y David, los hermanos lo rechazaron. El mismo papá no lo tenía en cuenta. De pronto usted ha sido uno que ni tu papá ni tu mamá te tuvieron en cuenta para nada, pero Jehová sí. El Dios de los cielos sí te tiene en cuenta. Y lo que ellos no te dieron, papá Dios sí te lo va a entregar y te lo está dando. Alabado sea Dios. Lo que ellos no miran por ti, Dios sí lo ve. Aleluya, alabado sea el Señor. Sí, porque eso pasa. Eso no es mentira.
Hay padres que para ellos los hijos nunca sirven. Para ellos los hijos nunca hacen nada bueno. Pero cuando usted está en Cristo, usted está haciendo lo mejor que ellos. Usted está creciendo. Usted está entregándole las cargas al Señor. Ahora David también fue experimentado. No solamente después que fue ungido como rey, sino que Dios envió un espíritu de locura que atormentara a Saúl. Y lo iba a humillar poniendo a que ese espíritu se quedara quieto y se fuera solamente cuando David tocara el arpa. Y cuando tenía el espíritu de tormento que llegaba a él, él sabía que tenía que quitarlo con música. Por eso la música tiene un poder grande. Amén. Aprovecho y le digo, no podemos escuchar cualquier música, porque la música o te limpia o te endemonia. Ojo con eso, te llena de suciedades. Y dijeron, tiene que conseguir a alguien que cante, que toque el corazón de Dios, que toque el arpa para Dios. Y lo buscaron y no lo consiguieron por ahí cerquita, sino que dijeron, en el pueblo de Isaí hay un muchacho que toca bien el arpa, pero Dios está con él. ¿Quién era el muchacho? Era David. Y lo trajeron y David tocaba su arpa. Yo me imagino que los llaneros, los del llano de Colombia, hace años compusieron una canción tocada en llano con el arpa, que dice, la Biblia dice que el hombre es como la flor del campo. Eso es un llanero con el arpa. Yo me imagino a David tocándole a Saúl y se quedaba quietico y quedaba dormido como un bebé. Pero cuando se quitaba otra vez venía. Pero sabe que un día le tiró la lanza, se endemonió Saúl y le tiró la lanza para clavar a David contra la pared. Pero David, ¿qué tenía? El Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, estamos como, somos ágiles, somos diestros, estamos despiertos. Y él nada más que hizo y cayó en la pared. Pero cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, cualquier dardo del diablo le va a caer encima. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no soltamos las cargas, cualquier dardo nos va a acabar, nos puede matar. David fue experimentado aún en la persecución de la muerte. Mira lo que dice la palabra, te largo la historia. Ya voy por el libro de los Reyes. Cuando David se posesionó como rey, hubo un hijo que se levantó contra él y se llamó Absalón. ¿Qué quiso Absalón hacer con David? Quitarle el reino, usurparle el reino, y se armó un ejército para darle lo que se llama hoy el golpe de estado gubernamental a David. Pero no lo logró. Y dice la palabra que David le dijo al comandante del ejército llamado Joás: tengan misericordia de mi hijo. Ese es mi hijo. No lo que, no lo maten, ese es mi hijo. Cójanlo vivo. Pero Joás traicionó a David, siendo el comandante del ejército. ¿Qué hicieron? Lo contrario. Lo traspasaron con una lanza. Quedó guindado por el cabello, porque Absalón tenía un cabello grande, dice que era la palabra de Dios. Y ahí donde quedó guindado, en un matojal, ¿qué pasó? Lo atravesó la lanza y lo mataron. A David le dolió hasta su muerte que le hayan matado a su hijo. ¿A qué padre no le van a doler que le mate el hijo, aunque el hijo se haya portado mal? A todos, yo creo que a todos. David experimentó el dolor, la traición de su propio hijo, la traición de su propio guerrero, comandante del ejército. David tenía muchas cargas que le estaban haciendo daño, pero ¿sabe qué dijo en la final? Echa sobre Jehová tus cargas. ¿Y sabe cómo lo hizo? Ahí sí vamos para allá. ¿Cómo vamos a soltar las cargas? ¿Cuántos quieren saber cómo vamos a soltar las cargas? Vámonos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, para saber cómo la vamos a soltar. Gloria al Señor. Capítulo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 18. Aquí hay una historia muy linda, pero nada más te voy a leer un versículo y te voy a comentar lo demás.
Dice que huyó pues David y escapó. ¿Y vino a dónde? ¿Están conmigo ahí? Primer libro de Samuel 19, 18. Escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron ¿a dónde? En Nayot. Nayot. Mira para dónde se fueron. Para Nayot. Cuando David estaba cargado de tantos problemas, los hermanos, el papá, los filisteos, tenía enemigos por todos los lados. David tenía más enemigos que los que se meten con los tuntuneros, que tienen 10 créditos con los tuntuneros. Le sale uno y le llega al otro. Hasta en bicicleta le llegan. Y David dice la palabra que fue a donde el profeta, donde el hombre de Dios. Usted cuando tiene carga tiene que buscar un hombre o una mujer de Dios para que lo dirijan dónde debe ir y qué debe hacer. Hay que buscar el hombre de Dios, que es el que nos puede dirigir. Y fue donde Samuel. ¿Quién era Samuel? Era el vidente, el profeta de Dios. ¿Sabía usted que Dios nos dio autoridad a todo el que está conectado con Él? Dios nos dio poder para hacer proezas. Dios le dijo a Moisés: ese pueblo es tuyo, tienes que salvarlo, sácalo de la esclavitud. Hay misiones que Dios nos las da y nosotros no podemos rechazarlas, ni podemos olvidar que tenemos compromiso de guiar a otros a la presencia de Dios. ¿Sabe qué significa Nayot? Lugar de descanso. ¿Qué es lo que quiere una persona cuando está cansada, cuando está cargada? Descansar. David estaba cargado fuertemente por todo, por tantos problemas, pero ahora quería ¿qué? Descansar, pero buscó al hombre de Dios, al profeta de Dios. Aprovecho y le digo: no se encierren los problemas, porque hay veces que hay gente que se encierra en los problemas y no le quiere contar nada al hombre de Dios. No le quiere contar nada ni siquiera a los líderes ni a los pastores, porque se creen superiores a ellos. No, yo no tengo nada que decirle a ellos. Usted está en un error si hace eso. Está en un error, porque si no, Dios no hubiera nombrado pastores. Si no, Dios no hubiera nombrado profetas. Dios no hubiera establecido apóstoles ni evangelistas. Dios no hubiera establecido maestros para guiar al pueblo. Y él fue donde Samuel como sacerdote, como vidente, y le dijo: Samuel, mira todo lo que me está pasando. Usted conoce toda mi vida, usted conoce mi llamado, conoce desde el primer día que le sirvo a Dios, porque usted fue el que Dios usó para ungirme. Él era el padre. Y Samuel le dijo: vámonos a Ramá, al lugar de ¿qué? De descanso. Qué maravilloso es esto. Ahí en el lugar de la presencia de Dios, Nayot es el lugar de la presencia de Dios. Ahí es donde vamos a soltar la carga para meternos en la intimidad con el Señor. Ahí es donde vamos a clamar. Ahí es donde podemos derramar nuestras lágrimas. Ahí es donde podemos llorar en la presencia de Dios. No le llore al diablo, no le llore a nadie. Llórele a la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasa? A veces Satanás pone a llorar a la gente y él riéndose. El único que dice amén es él. Hay gente llorándole a los problemas, llorando porque pasó esto, llorando. Llore en la presencia de Dios para que encuentre una respuesta